Dios le bendiga poderosamente, amados hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Le doy gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirme poder predicar su palabra a través de esta plataforma, amados. Que el Señor me les bendiga poderosamente a cada uno de los que van a ser bendecidos a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que redarguye. Amén. Y clamamos al precioso Espíritu de Dios para que esta palabra, esta palabra sea de grande bendición en nuestras vidas y que nos ayude a entender el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Quiero honrar a mi pastor Mártir Estigua, a los líderes de mi congregación, a los miembros de nuestra congregación, nuestra iglesia evangélica. Cristo viene a las naciones en Sal, Girona, España. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes una preciosa palabra que está en el libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 3. 3 versículos bíblicos que serán de grande bendición en nuestras vidas. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Como prefacio dice, Jonás huye de Jehová. Y la palabra de Dios dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Que el Señor añada bendición a esta preciosa palabra. Amados hermanos, Jonás huye de la presencia de Jehová. Mientras oraba para que el Señor me entregase una palabra revelada por Él, vino esta palabra a mí. Así está mucho pueblo mío huyendo de la verdad. Yo dije, ¿verdad? Es verdad, papá. Es verdad. Es verdad que hay mucho pueblo tuyo que en alguna ocasión de nuestra vida huimos. Mire que digo huimos de la verdad. Jonás, todos conocemos la historia de Jonás. Todos sabemos quién era Jonás. Usted le pregunta a un niño pequeño que quién estuvo en el vientre de un pez y te va a responder que Jonás. Porque todos hemos conocido esta historia de Jonás. Pero aquí hay algo muy importante. Hemos leído 3 versículos del primer capítulo de Jonás. Y dice que el Señor le dijo, levántate y ve. Le dio 2 órdenes. Primero, levántate. Y después, ve. Le dio 2 órdenes para que fueran ejecutadas. Y ciertamente sí, él se levantó y se fue, pero no se fue a Nínive. Él se fue de la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios,
pero no hacemos la voluntad de Dios. No hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando le dijo, levántate y ve, estaba haciendo un llamado a Jonás, un llamado para que fuera a pregonar su palabra. Y ese mismo llamado el Señor nos ha hecho a nosotros. Cada uno de los hijos del Señor tiene un llamado especial para Él. Cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente. En la mano nuestra tenemos dedos, 5 dedos, y cada uno de ellos son diferentes. Así es el llamado del Señor en cada uno de nosotros. Así son los talentos en cada uno de nosotros. Así son los ministerios en cada uno de nosotros. Así son los dones del Señor en cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros tiene un llamado y ese llamado tenemos que cumplirlo. Pero muchas veces nos pasa como Jonás. No queremos hacerlo y huimos de la presencia de Dios. Pero, ¿dónde nos podemos esconder nosotros que el Señor no nos encuentre? Si nosotros, dijo el salmista, si voy al Seol, ahí estás tú. Y amados hermanos, donde quiera que nosotros vayamos, ahí está Él. Si nosotros vamos a la derecha, a la izquierda, ahí está Él. Si nosotros damos vuelta alrededor mismo, ahí está Él. Si queremos huir a lo más profundo, ahí está Él. Porque Él es el que hizo los cielos y la tierra. De Él es la tierra, el mundo y su plenitud y todo lo que hay en ella. Él es el propietario de todo. ¿Y quién es, siendo propietario, que no conozca lo que es suyo? Jonás pensó que al huir de Nínive, Dios no lo iba a alcanzar. Dios no lo iba a encontrar. Y hay veces nosotros cuando huimos de nuestro llamado, pensamos que todo está bien, que Dios no nos va a volver a llamar. Pensamos que Dios no nos va a pedir cuenta de ese llamado y estamos totalmente equivocados. La palabra de Dios dice que Él se levantó y se fue, pero no a Nínive. Dice que para huir de la presencia de Dios, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con los de la nave a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. A mí me llama mucho la atención esta palabra, pagando su pasaje. Somos expertos en pagar nuestro pasaje a la destrucción. Somos expertos en hacer caso omiso a la voz de Dios, desobedeciendo, siendo tercos y muchas veces hasta dudando del llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Pero ¿por qué muchas veces dudamos? Porque no nos creemos capaces de poder ir y entregar una palabra que Dios ya ha revelado. Porque pensamos que tal vez quien lleva más tiempo en el Señor pueda refutar la palabra que tú hayas enviado, pueda refutar la palabra que tú hayas entregado. A lo mejor tenemos palabra para esas personas que tal vez llevan mucho tiempo en el Señor y pensamos, si yo le entrego una palabra a esta persona que lleva mucho tiempo en el Señor, que ya es un maestro, que ya es un pastor,
que ya es un evangelista, que ya es un apóstol, que ya es un profeta, me va a decir que quién soy yo para darle una palabra. O tal vez nos creemos tan espirituales que pensamos que no podemos entregar una palabra. O tal vez entregamos la palabra condenando al hermano o a la persona a quien se nos ha enviado a entregar la palabra. Y así, de esa forma, pagamos nuestro pasaje a la desobediencia, a la terquedad, a la incredulidad, a hacer lo que nos da la gana, perdóneme la expresión. Y de esa forma pagamos el pasaje para huir de la presencia de Dios. Pero déjame decirte, amado hermano, que todo lo que hagamos para no cumplir el llamado de Dios, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Jonás no tardó mucho. Dice la palabra de Dios que él pagó su pasaje y se fue en esa nave que salía de Jope a Tarsi, lejos de la presencia de Dios. Pero allí en el mar dice la palabra de Dios que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros que estaban allí tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Cuando dormimos el llamado, vienen consecuencias graves a nuestra vida. Cuando dormimos el llamado por causa de una desobediencia, hay consecuencias graves en nuestras vidas. No te tienes que sentir menos, no te tienes que sentir superior tampoco. Simplemente tienes que cumplir tu llamado. Simplemente usted y yo tenemos que cumplir nuestra asignación que se nos ha sido entregada. Cada uno de nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia en lo más íntimo de nosotros. Ese examen de conciencia en lo más íntimo suyo hizo Jonás cuando estuvo dentro del pez. Para llegar allí, voy a seguir leyendo. En el versículo 6 del capítulo 1 de Jonás dice, el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Mire qué le dijo este hombre, que ni conocía a Dios, ni tenía temor de Dios, porque no le conocía. Le dijo, levántate, dormilón. Clama a tu Dios. Así va a haber muchas personas que saben que nosotros somos hijos de un Dios de poder y que saben que tenemos un llamado, que nos han conocido con un llamado y que estamos durmiendo ese llamado. Ve a la iglesia, vuélvete a Dios. Mira que tú antes cantabas en la iglesia, mira que tú antes predicabas, mira que tú antes profetizabas y no son hijos de Dios. Ve nuevamente, levántate, no te encuentres en ese lecho. Mira que tú eras una persona usada por Dios. Y hay gente en el mundo que te reconoce como un varón, como una mujer de Dios y como lo que Dios ha hecho contigo y lo que en ese momento tú estás en ese lecho. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Escucha bien, ¿qué oficio tienes?
¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Ese examen de conciencia tenemos que hacernos nosotros. ¿Qué llamado tenemos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde Dios nos ha sacado? ¿Cuál es la tierra en que nosotros habitamos? ¿Qué pueblo somos? El llamado he dicho que es, cada uno de nosotros tiene un llamado diferente, es diferente. Pero, ¿cuál es tu llamado? ¿De dónde Dios te sacó? Te recuerdo que si tienes un llamado y si sabes de dónde Dios te sacó, entonces tu tierra es una tierra que fluye leche y miel. Una tierra, la tierra de Canaán. ¿De qué pueblo eres? Déjame decirte que eres pueblo escogido por Dios, nación santa. Amén. Linaje adquirido por Dios. Voy por el versículo 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Lo reconocemos. Reconocemos que somos hijos de Dios. Reconocemos que hemos sido cubiertos con la sangre de Cristo, redimidos con la sangre de Cristo. Pero no queremos reconocer nuestro llamado. No queremos tener responsabilidades. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Todos saben que hay un Dios en los cielos. Y saben también el poder sobrenatural del Todopoderoso. No lo quieren reconocer, pero temen. Temen. En el 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron, escuche bien, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire la oración de alguien que no conocía a Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, tuvieron temor y reverencia delante de Dios. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué representa el pez, amados? El pez representa ese examen de conciencia, el de lo más íntimo de nosotros. Es allí en el vientre del pez que Jonás se rinde. Es allí en el vientre del pez que Jonás dice, Señor, perdóname. Me echaste en lo más profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
En el vientre del pez, Jonás estaba en angustia y Jehová le oyó. Pero es necesario que nosotros muchas veces estemos en ese vientre del pez. Es necesario que muchas veces nosotros nos encontremos en esa desesperanza cuando desobedecemos a Dios. Es necesario muchas veces que el poder de Dios sea manifestado en nuestra vida cuando hay 3 días de angustia y desesperanza, porque nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios, porque nosotros no queremos escuchar la voz de Dios, porque no queremos hacer efectivo el llamado que Dios nos ha entregado, amada iglesia. Nuevamente el Señor está hablando a que nos volvamos a Él, a que escuchemos su voz, a que seamos obedientes por la palabra, a que seamos, aleluya, nosotros obedientes y que tomemos pose de aquella asignación que el Señor nos ha entregado. ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es? Yo sé cuál es el mío. Y alguna vez me he encontrado como Jonás. Sí, porque alguna vez no he querido predicar. Porque digo, como Jonás, este pueblo no me oye. Muchas veces he dicho como Jonás, Señor, tú me has entregado palabra y yo la he dado. Pero este pueblo no me oye. Porque somos expertos en autocriticarnos, en autoflagelarnos. Pero lo que nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, que antes de que la ira de Dios se desate en nuestras vidas, hagamos ese examen de conciencia y volvámonos al Señor, volvámonos al propósito, volvámonos a la asignación para que el Señor haga con nosotros. Aleluya, gloria al Señor, poderoso es el Señor. Como Él quiere usarte. Él quiere que seas una vasija de barro, que todo el mundo pueda decir gloria a Dios por el Dios que formó esa vasija. Gloria a Dios, yo quiero tener ese Dios que formó esa vasija, que formó ese instrumento, porque toda la gloria y la honra va a ser para Dios, no va a ser para usted, no va a ser para mí. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor. El Señor es el que te va a guiar, porque si Él te dio la asignación, Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a usar, Él es el que va a venir. Aleluya, gloria a Dios, con su poderosa mano para darte palabra. Él es el que va a abrir tu boca. Como le dijo a Jeremías, Jeremías también tuvo el llamado. Y Jeremías le dijo, Señor, es que yo soy un niño. Y le dijo el Señor, no diga que eres un niño, porque donde quiera que te mande, irás y hablarás. Él es el que va a poner las palabras en tu boca. Él es el que te va a ayudar a que tu asignación se cumpla. Tú y yo solamente somos instrumentos del Señor. Que te van a criticar, sí lo van a hacer. Criticaron al Señor, no te van a criticar a ti o a mí. Claro que sí, pero usted está cumpliendo su asignación. Cada uno de nosotros rendiremos cuenta. Una por no cumplir el propósito de Dios, la asignación de Dios, y otros por no recibir la palabra de Dios. Jonás no quiso ir a Nínive. No quiso ir porque decía que ese pueblo no iba a escuchar la voz de Dios. Recordemos que el Señor manda a Jonás a pregonar contra Nínive porque había subido maldad delante de Jehová, porque el pueblo era demasiado pecador. Y Jonás a lo mejor se creía, no lo sé, se creía súper espiritual
y pensaba que ese pueblo no tenía derecho a arrepentirse, porque cuando el Señor tiene misericordia de Jonás y lo saca del vientre del pez, lo expulsa el pez, él le dijo, vuélvete a tu asignación, vuelve a cumplir tu asignación, gloria a Dios. Porque el lugar donde nosotros nos encontremos por causa de nuestra desobediencia nos va a expulsar para que nosotros sigamos cumpliendo esa asignación. Jonás fue a Nínive. Camino a 3 días para recorrer todo Nínive, porque era extenso, dice la palabra. Y desde que él iba entrando a Nínive, iba pregonando la palabra de Dios. Iba declarando que en 40 días Nínive iba a ser destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, dice la palabra de Dios. Y esta noticia llegó al rey de Nínive y se levantó el rey de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicios y se sentó en cenizas e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no perecemos? Pero esto acontece porque Jonás toma esa asignación y va y pregona lo que Dios le ha mandado a pregonar. Pero si usted y yo no tomamos esa asignación y no hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer, sobre nuestra cabeza caerá la sangre de aquel que tal vez por una palabra nuestra pudo haberse salvado y no lo hicimos porque pensamos que no tenían derecho a salvación. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, quienes se nos entrega una palabra. Tengamos mucho cuidado cómo entregamos la palabra. Tengamos mucho cuidado de qué forma nosotros arremetemos con la palabra que nos ha sido entregada. Usted y yo no hemos sido llamados a ser jueces. Usted y yo hemos sido llamados a ser servidores de Dios, instrumentos de Dios. El que redarguye, el que reprende y exhorta es el Espíritu Santo de Dios. Usted solamente es instrumento. Usted solamente entregue la palabra, pero no se crea que es Dios. No se crea juez, porque también rendirá cuenta delante de Dios de la forma como usted entrega una palabra. Amén. Si Jonás no hubiese reaccionado cuando estaba digámoslo como se dice actualmente, entre la espada y la pared, no se arrepiente, no clama a Dios, no vuelve a su asignación. Si Jonás no entrega este mensaje al pueblo de Nínive, que en 40 días Nínive iba a ser destruido, toda esa sangre caería sobre Jonás. Pero él tomó su asignación y fue. Y hasta el rey de Nínive, que no conocía a Dios, que pensaba que Dios solamente era Dios de los hebreos, dijo y proclamó y anunció que ni hombre ni animal, ni buey ni oveja gustarían cosa alguna, no se les diera alimento ni bebieran agua. Es Dios quien hace, es Dios que toca. El Espíritu Santo de Dios es el que convence. Usted y yo solamente somos instrumentos. Cumplamos con nuestra asignación. Y el versículo 10 del capítulo 3 de Jonás dice, y dio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero Jonás se molestó.
Jonás fue a entregar el mensaje convencido que el pueblo no se iba a arrepentir y que iban a perecer. Entonces allí le había dicho al Señor, viste Señor, por eso yo no quería ir, porque este pueblo no te iba a oír, porque este pueblo no se iba a arrepentir, y así estamos muchos predicadores hoy en día. Señor, yo no voy a entregar esta palabra porque es que esa persona no se va a arrepentir y no entregamos la palabra que Dios nos ha dado. O muchas veces predicamos y dejamos de predicar porque este pueblo no oye. Eso me ha pasado a mí. Muchas veces he dejado de predicar porque digo, el pueblo no escucha. Pero es que a mí no me pertenece parar. A mí nadie me mandó a parar. A mí me mandaron a predicar. A mí me mandaron a pregonar el evangelio de Dios. Porque la palabra de Dios, Jesús dijo en el libro de Mateo, en el último capítulo, el 28, dice, id por todas las naciones y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden. Mi orden no es parar. Pero mire lo que acontece. El pueblo se arrepiente y Jonás se molesta. Tanto así que el Señor le enseñó a través de una calabacera. Y en el capítulo 4, en el versículo 9, le dice el Señor, ¿por qué te molestas, Jonás? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Porque Jonás se va lejos. Dice la palabra de Dios que él se va y se recuesta en una calabacera que el Señor había preparado, pero entre el día y la noche le sale un gusano a la calabacera. El Señor envía ese gusano a la calabacera y la hiere y muere. La calabacera se seca. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Él es el dueño del mundo, de la tierra, de toda su plenitud, de todo lo que hay en ella. Usted y yo solamente estamos llamados para cumplir la asignación, no para ser jueces. Dios le dio una enseñanza a Jonás con el pez y con la calabacera. Usted y yo no esperemos a tener esas enseñanzas. Usted y yo lo que tenemos que hacer es cumplir la asignación que Dios nos ha enviado. Jonás, no oyó la voz de Dios. Pero tú, amado hermano, y yo vamos a escuchar la voz de Dios. Cumplamos con nuestra asignación. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Cada uno de nosotros tiene dones, talentos. Mi ministerio, pregonar el evangelio. El tuyo. Si no sabes cuál es tu ministerio, clama a Dios. Y pregúntale al Señor. Analízate, hazte un examen de conciencia. ¿En qué área se te da mejor? El mío, pregonar el evangelio. Y el tuyo, amado hermano. Que Dios te bendiga poderosamente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu pueblo, en tu congregación, en tu trabajo, con tus compañeros, con tus jefes, con tus vecinos, con la ciudad donde vives. Aquella paz que el Señor prometió sea en tu vida. Dios te bendiga grande, rica y poderosamente. La sabiduría, el entendimiento y la inteligencia
sean en tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Te amo en el amor de Cristo. Soy tu hermana Vivian Zambrano y será hasta una próxima oportunidad.